Biomecánica de los huesos, Unidad 4, la economía del material óseo, diseño y arquitectura. Según el Testud, la osteología constituye la base de la anatomía descriptiva y topográfica porque revela caracteres de clase, género y especie, es decir, como si cada función o acto fisiológico dejaran en el esqueleto huellas profundas de su manera de ser. Esto también lo encontramos más en la actualidad con los campos como de aplicación de la osteología, como por ejemplo la antropología forense o la arqueología, en donde al exhumar huesos, incluso de culturas milenarias, se puede deducir y analizar justamente los hábitos, las costumbres, los tipos de vida que tenían en aquellos momentos, como así también algunos características o algunas expresiones que quedaron en los huesos. Uno de los propósitos de esta clase es revertir nuestra percepción y aprendizaje del hueso desde, como lo vimos en anatomía, un tejido muerto, a estudiarlo como tejido vivo. El hueso necesita ejercicio, necesita estímulo, necesita las solicitudes y las fuerzas cotidianas para poder tener una homeostasis, para tener una fisiología normal. Así como conocemos que si el músculo no se trabaja, se atrofia, en este caso el hueso se descalcifica. Vamos a ir analizando en toda esta unidad la relación estructura-función. Recuerden que este hilo conductor lo vamos a continuar a lo largo de todos los tejidos y cómo el diseño de los huesos brindan un análisis de adaptación a esta estructura-función, respondiendo a los principios justamente de la biomecánica, que es la economía, ¿no es cierto? Es decir, resistir a la máxima fuerza con el mínimo material óseo. Acá se abre un paréntesis un poco para aclararles respecto de los capítulos de la bibliografía que acompañan esta unidad. Tengamos en cuenta que tanto en la relación de la estructura, la microscopía, las características histológicas, como la función, es decir, la fisiología del hueso, va a tener que ser repasada y va a tener que ser vuelta a tener presente en, en todo el capítulo, en toda la unidad, para poder después ponerla en marcha con conceptos biomecánicos. Es por eso que en muchos de los capítulos que acompaña esta unidad van a encontrar sectores o segmentos que abordan este repaso o esta reseña histológica o fisiológica. Cada uno va a saber cuánto necesita releer o afianzar e integrar justamente la histología, la fisiología, la anatomía y la biomecánica, que son los conceptos nuevos. Por otra parte, es también visto que en estos capítulos aparecen algunas referencias a fracturas o a patologías óseas, las cuales van a poder utilizarse como ejemplo para poder comprender mejor algunos conceptos, pero recuerden que nosotros estamos estudiando la biomecánica normal, así que siempre buscamos ejemplos, buscamos referencias de la biomecánica normal y algunos ejemplos de patologías van a estar en la bibliografía reafirmando o mejorando la comprensión de esas definiciones. Para estudiar entonces la relación estructura-función, vamos a describir primero la estructura ósea. Desde su composición bioquímica, el hueso está conformado por un 35% de sustancias orgánicas, un 45% de sustancias inorgánicas y un 20% de agua. Entre las sustancias orgánicas se incluyen, por ejemplo, las células óseas, conocemos que son osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, la matriz o sustancia fundamental,
y el colágeno, que constituye justamente un 90% de esa matriz orgánica, así como fibras reticulares o sustancia amorfa. Las sustancias inorgánicas del hueso son el calcio y el fósforo, y se calcula que más o menos constituyen un 90% del total del calcio corporal, aunque también se encuentran presentes en su constitución el magnesio, el sodio, carbonato, hidroxilo y flúor. En general se acepta que el hueso es una estructura cristalina que está constituido por cristales de hidroxiapatita. En unos minutitos vamos a detallarlo. Cuando hablamos de la constitución del hueso, de la estructura ósea, podemos describir tres niveles. Un primer nivel, histológico, o los elementos que conforman el tejido óseo. El segundo nivel, cómo se organiza ese tejido en laminillas concéntricas u ostionas. Y luego el tercer nivel, cómo se organiza de manera espacial en tejido compacto y esponjoso. Cuando hablamos del primer nivel, esta sustancia fundamental, amorfa, como dijimos, tiene tanto una fase orgánica de colágenos, de glucoproteínas, como una sustancia o fase inorgánica que es el fosfato cálcico cristalizado. Esta sustancia intercelular está integrada en general por un colágeno tipo 1 y en pequeña proporción las otras proteínas como glucoproteínas, las proteínas que se encuentran implicadas para la adhesión celular, la osteocalcina o factores de crecimiento. Las fibras de colágeno se van cristalizando y convirtiendo en hidroxiapatita. Lo vemos en la microfotografía que se encuentra en la parte superior y derecha, cada vez con mayor ampliación. Fíjense que tiene un aspecto muy similar al coral. Esta hidroxiapatita es la que le va a estar brindando la dureza, la rigidez y la resistencia a la compresión, mientras que el colágeno le va a estar brindando flexibilidad y resistencia a la tensión. Y también dentro de este primer nivel histológico encontramos los elementos celulares. Los conocemos, es el osteoblasto, quien se va a estar encargando de generar hueso, generar aposición ósea, como se le menciona. Los osteocitos son células maduras que se encuentran atrapadas en la misma matriz, interconectadas entre sí, y el osteoclasto, que va a encargarse de la reabsorción ósea. Cuando estos elementos histológicos se organizan, lo van a hacer de manera espacial, constituyendo una osteona, es decir, laminillas concéntricas con conducto central, longitudinal. Es la mínima unidad funcional del hueso, la osteona, y lo vemos en la microfotografía del sector de la diapositiva abajo y a la derecha. Estas osteonas van a poder organizarse a su vez en un tercer nivel, en donde no van a dejar ningún tipo de espacio ni solución de continuidad entre una y otra para constituir el hueso compacto, o van a poder dejar espacios organizándose en líneas de fuerza, entrecruzándose en los extremos de las epífisis o en determinados sectores del hueso esponjoso para dar mayor resistencia, y ubicándose de manera paralela en el eje longitudinal del hueso. Cuando este tejido compacto y tejido esponjoso empieza a organizarse desde el punto de vista interno, ¿no?, en la estructura interna del hueso, encontramos que tanto el hueso cortical como trabecular van a estar compuestos por el mismo tejido óseo, los mismos elementos que estuvimos describiendo antes.
pero la principal diferencia es cuantitativa, es decir, el 80 al 90% del volumen del hueso compacto está calcificado, mientras que solo del 15 al 25% del volumen del hueso trabecular está calcificado y el resto está constituido por médula ósea, vasos sanguíneos, tejido conectivo. Por lo tanto, el 70 al 85% de esta interfase de los tejidos blandos está en la superficie ósea endóstica, es decir, hacia el endostio. El hueso cortical, claramente, el compacto, va a estar cumpliendo la función más protectora, mientras que el tejido trabecular, el hueso trabecular o el esponjoso va a tener una función más metabólica. En esta organización interna también podemos encontrar tejido reticular, no laminar o fibroso, que sería el tejido óseo inmaduro, el que todavía no se encuentra conformado y se encuentra inmediatamente después del nacimiento. Es el filogenéticamente más antiguo en el embrión y una vez que se encuentra a lo largo de la vida el hueso maduro y óseo, cuando aparece tejido reticular no laminar o fibroso, nos está hablando de la presencia de alguna patología, como por ejemplo enfermedad de Paget, tumores o la consolidación del callo de alguna fractura. El periósteo y el endostio también está dentro de la configuración interna, es un tejido conectivo que reviste o por fuera de todo el hueso o por dentro en el canal medular cuando hablamos de endostio, y van a estar recubriendo todas las superficies del hueso a excepción de las superficies articulares. Dentro del esponjoso y dentro del canal medular vamos a encontrar la médula ósea y va a haber una rica vascularización del tejido en vasos sanguíneos, mientras que los nervios van a estar destinados a el tejido conectivo nada más, al tejido perióstico o endóstico, pero el hueso, el tejido óseo en sí no está inervado. Cuando pasamos a esta organización externa del hueso, lo podemos clasificar como lo conocemos desde la descripción anatómica, en huesos largos, cuando prevalece la longitud sobre los otros dos diámetros; los planos, cuando aparecen dos diámetros sobre el espesor; y los cortos, cuando los tres diámetros se encuentran proporcionales. Es así que conocemos que los huesos largos se diferencian las partes centrales del cuerpo, diáfisis, los extremos o epífisis, y la unión entre diáfisis y epífisis se encuentran las metáfisis, en donde van a estar también presentes el sector del crecimiento del hueso largo, que es la fisis. En los huesos largos, el hueso compacto va a estar ubicado en la diáfisis y en todo lo periférico de las epífisis, mientras que el hueso esponjoso se va a ubicar en las epífisis. Cuando hablamos de los huesos planos, sabemos que la constitución interna es en diploe, es decir, que tenemos un hueso compacto, un hueso esponjoso y un hueso compacto, y que en la descripción vamos a hablar de caras, lados, ángulos, bordes. En los huesos cortos, tridimensionalmente proporcionales, vamos a encontrar al hueso compacto en la periferia y el hueso esponjoso en el interior de esos huesos cortos. Y vamos a poder clasificarlo de acuerdo a su matriz de origen. La matriz de origen va a ser esquelética o musculoesquelética cuando estemos hablando de los huesos largos o de los huesos cortos, y una matriz de origen celómica o capsular cuando estemos hablando de los huesos planos.
Con respecto entonces a las funciones del hueso, para relacionarlo con la estructura que recién describimos, encontramos que se dividen en funciones fisiológicas y en funciones mecánicas. Las funciones fisiológicas son la homeostasis mineral, del calcio, del fósforo, del magnesio, del sodio, y también ser receptáculo de los órganos hematopoyéticos. Por otra parte, las funciones mecánicas van a estar relacionadas con la protección, el sostén, la locomoción, la transmisión de fuerzas y el ser palancas que generan movimiento. En el esquema de la derecha encontramos de una manera muy figurativa justamente la organización interna del hueso en las distintas sectores desde afuera hacia adentro, el periósteo, donde está entrando la vascularización, el hueso compacto, el hueso esponjoso y bien central el canal medular. El hueso siempre se desarrolla a partir de una matriz de tejido conectivo preexistente que se va a convertir en mesénquima y cartílago. Se va a poder producir dos tipos de osificación sobre este molde de tejido conectivo, y una va a ser la osificación intramembranosa o primaria o la osificación intracartilaginosa, endocondral o secundaria. El crecimiento de los huesos largos se produce en la unión entre la diáfisis y la epífisis, como dijimos antes, el sector que se denomina metáfisis. En este espesor se encuentra el cartílago de crecimiento o fisis. Hacia la diáfisis se va a ir calcificando la matriz y se convierten en espículas que se va a depositar hueso. Al nacer, las diáfisis ya van a estar todas osificadas en su mayor parte, pero las epífisis van a seguir siendo cartilaginosas. Este cartílago de crecimiento o fisis, como lo observamos en el dibujo de la derecha, será el responsable del aumento de longitud de los huesos largos, y van a encontrarse entre dos zonas óseas, entre la diáfisis y la epífisis, y va a tener que estar teniendo una gran resistencia a la presión. El cartílago tiene, por un lado, una blandura suficiente para permitir el crecimiento intersticial y una dureza para poder formar parte del esqueleto. Si observamos en la figura, esta condroepífisis, se encuentra descrito el surco de osificación de Ranvier, que contribuye al ensanchamiento de la placa de crecimiento, y el anillo fibroso pericondral de Lacroix, que es una membrana muy resistente que le va a estar proporcionando un soporte mecánico a esta unión entre el hueso y el cartílago de la fisis. Cuando hablamos entonces de la morfogénesis en el desarrollo óseo, vamos a encontrar dos tipos de matriz funcional. Vamos a encontrar la matriz perióstica, la hemos nombrado antes, y capsular o celómica. Los huesos planos van a estar derivándose de una osificación intramembranosa en una matriz funcional capsular o celómica, mientras que los huesos largos van a ser de un tipo de osificación endocondral rodeados de una matriz, o derivados, mejor dicho, de una matriz perióstica. La mejor manera de comprender es clasificando los huesos de acuerdo a su función. Entonces vamos a encontrar que aquellos huesos tubulares y cuboideos de carácter más somático van a estar creciendo y desarrollándose rodeados de masa de tejido musculoesquelético, y es por esto que la matriz funcional es la perióstica, mientras que aquellos huesos planos que van a estar conformando cavidades, que van a estar protegiendo vísceras u órganos, van a estar derivando de una matriz capsular o celómica, y va a tener un desarrollo proporcional a la expansión o a las presiones de esa cavidad que está constituyendo. Son los ejemplos de esta matriz capsular o celómica, los huesos de la cavidad craneal, del tórax, de la pelvis, por ejemplo. Entonces
se encuentra bien discriminada cuál es la matriz de origen, ¿no es cierto? Para relacionar también con la función de ese tipo de huesos. Pero por otro lado, encontramos algunos factores responsables del diseño de los huesos, en este desarrollo, en esta morfogénesis. Y para esto encontramos dos teorías que en un principio estaban como dicotómicas, como que aceptaban unas u otra, y en la actualidad se está aceptando que confluyen ambas teorías en este desarrollo del diseño óseo. La teoría genómica intrínseca nos está hablando principalmente de la responsabilidad de todos los marcadores genéticos que se encuentran ya predichos en la localización, la ubicación, la forma del hueso, la distribución de su tipo de tejido compacto, o esponjoso, y que esto ya está en los marcadores genéticos. Mientras que la epigenética, es decir, más allá de la genética, nos está mostrando una teoría que habla de las influencias del ambiente, es decir, que el conjunto de presiones funcionales, tensiones, del conjunto de fuerzas que van a estar actuando sobre el hueso van a ser las remodelantes, van a ser las que van a estar diseñando este hueso, van a estar dándole información desde la orientación y las líneas de fuerza. Es cierto que cuando uno tiene en determinada región corporal que desarrollar el hueso húmero, no tiene que aparecer en ese lugar el radio al cúbito, y claramente si esto es así o con una morfología diferente es un problema genético o genómico. Pero muchas veces el reimplante, la sustitución de un hueso en otro sector, empieza a remodelarse en el sector receptor con la morfología típica de las fuerzas que se encuentran sometidos en la nueva región del cuerpo. Estos factores justamente ambientales le van a estar dando como un control de retroalimentación para regular esa misma actividad genética. Y va a ser un resultado de ambas teorías lo que van a estar trabajando para el diseño óseo. Claramente muchos huesos revelan el dimorfismo sexual o los atributos que indican algunas características familiares, heredadas, los grupos también étnicos o raciales, y todo esto depende de esa regulación genómica. Pero, por otro lado, el diseño externo o interno de los huesos, por ejemplo, la hipertrofia o la atrofia muscular, o la actividad laboral, o el reposo en cama prolongado, la inmovilización, parálisis, otras condiciones, por ejemplo, en distintas situaciones de fuerzas de gravedad diferentes, van a ser los factores ambientales que empiezan a generar respuestas de adaptación de este esqueleto. Veamos entonces cómo se da esta adaptación funcional de la estructura externa de los huesos. Ya estuvimos mencionando que de acuerdo a la morfogénesis del tipo de matriz va a estar influenciada entonces tanto por presiones o por tensiones funcionales, y para esto va a haber que adaptar a los huesos a las distintas posiciones y ubicación dentro del esqueleto. Va a haber fuerzas estáticas, por ejemplo, el soporte del peso, no solo del propio peso corporal, de todos los objetos que también trasladamos, o fuerzas dinámicas que tienen que ver con las tracciones de las inserciones musculares, las contracciones, el movimiento, e incluso también las tensiones
de las cápsulas, de los ligamentos que toman inserción en los huesos, de las fascias. La forma y la estructura de los huesos van a también estar relacionado a estas fuerzas que las rodean. Por un lado podemos observar en el esqueleto, en la distribución del esqueleto, que va a haber algunos huesos que están mucho más adaptados a recibir el peso corporal. Esto, por ejemplo, estaría dado por los huesos de los cuerpos vertebrales, los huesos del miembro inferior, que van a estar muy resistentes y preparados para soportar presiones, mientras que los huesos que constituyen la cintura escapular y el miembro superior van a estar más adaptados a responder a fuerzas o solicitudes de tracción. Ya hemos mencionado también que la forma de los huesos tiene una adaptación entre la estructura y la función. Los huesos tubulares, estaríamos hablando de los huesos largos, y los huesos cuboideos como huesos cortos, mencionamos antes, son de carácter somático, van a estar desarrollándose rodeados de masa de tejido musculotendinoso, por lo cual las contracciones y las tensiones de estos tejidos van a estar modelando la estructura externa. Por otra parte, los huesos planos, que dijimos antes, están conformando cavidades para proteger los órganos, van a estar directamente relacionados con la expansión de los órganos que alberga: la caja craneal, torácica, pélvica. Empecemos a entender algunos porqué de la estructura ósea, de los accidentes óseos que hemos estudiado de manera descriptiva en la anatomía. La primera diferencia de la configuración externa es la clasificación clásica, en donde relacionamos con la función. Los huesos largos van a estar siendo palancas para generar movimiento. Los huesos planos van a estar generando cavidades para proteger órganos, y los huesos cortos, proporcionales en las tres dimensiones, va a poder soportar y transmitir fuerza en diferentes direcciones. Justamente tenemos los típicos ejemplos para poder ilustrar el hueso largo, como el fémur, el plano, la escápula, o los huesos cortos del carpo del tarso. Cuando hablamos de la vértebra, algunos autores lo clasifican como un hueso irregular, y ya vamos a estudiar en el segundo módulo, en donde también hay una división funcional en esta. Y va a haber un sector anterior que se parece a un hueso corto, más adaptado a transmitir fuerzas, y un sector posterior más adaptado a los huesos largos con apófisis, que van a estar transmitiendo, insertándose músculos, ligamentos y generando movimiento. En los huesos largos, en unas slides más, vamos a estar definiendo la diferencia entre un eje mecánico y un eje diafisario. El eje diafisario es el conjunto de puntos que pasa por el centro, el eje anatómico del hueso en sentido longitudinal, mientras que el eje mecánico va a estar siendo el segmento de recta que une los centros de rotación instantáneos de ambos extremos del hueso. Un poquito más adelante lo vamos a ilustrar y se va a comprender mejor. ¿Cuál es la adaptación de la estructura externa con respecto a las diáfisis? Encontramos que las diáfisis cilíndricas van a estar soportando mayor presión, y por supuesto va a ser lo característico de los huesos del miembro inferior, como por ejemplo el fémur. Un hueso triangular va a estar mejor preparado para soportar tracción, y va a ser el ejemplo de los huesos del miembro superior: húmero, radio, cúbito. En esto podemos encontrar una variedad en el caso de la tibia, que se origina como un hueso de diáfisis cilíndrica para mejor adaptación a la compresión a nivel de la pierna. Sin embargo, la acción muscular de los músculos pretibiales van a estar modelando esa cara y generando una diáfisis con una morfología más triangular.
en el segmento en que esta diáfisis pasa de ser triangular y se angosta, es el sector de menor resistencia de la tibia, donde más frecuente van a aparecer las fracturas. Y por último, la diáfisis puede tener una respuesta de adaptación a las torsiones por acción muscular. En esto podemos encontrar o recordar el canal de torsión o canal radial en la diáfisis del húmero. ¿Cuál es la relación de la estructura externa? ¿Cómo se adaptan las epífisis? Justamente los accidentes óseos, tanto las apófisis, crestas o saliencias, como los canales, fosas, orificios, van a ser expresión de las funciones, es decir, la relación con la estructura que se relaciona en ese sector. Los salientes óseos, las apófisis, las crestas, los labios, las rugosidades son directamente proporcionales a la sección transversal de ligamentos, tendones o músculos que se insertan en ellas. Para poder confirmar esto, nosotros podemos analizar el caso de en una misma persona, como para excluir el tema genético o genómico, la denervación, es decir, cuando aparece algún accidente con falta de inervación muscular, la ablación, también por accidentes, o la reinserción de un tendón en otro sector del hueso. Todas estos ejemplos van a generar fuerzas nuevas que van a alterar la forma del hueso y van a ir remodelando, por lo cual estas acciones musculares, tendinosas, ligamentarias, van a ir generando una adaptación funcional en esta morfología externa. Volvemos entonces al concepto de eje diafisario y mecánico para el caso de los huesos largos. Recordemos que eje mecánico se aplica a huesos largos. Los otros huesos planos o cortos tienen su eje longitudinal de acuerdo a cómo está ubicado en el esqueleto, y muchas veces esos ejes son proporcionales como los huesos cortos. Cuando hablamos de eje diafisario en los huesos largos, estamos expresando ese conjunto de puntos que se ubican a lo largo del centro o eje del canal medular y va de un extremo a otro del hueso. Pero se denomina eje mecánico al segmento de recta que une los centros de rotación instantáneos de las articulaciones vecinas de ese hueso. Para el ejemplo y los gráficos que estamos observando, en la secuencia o sucesión de puntos rojos, tanto en fémur como en tibia, está describiendo el eje diafisario de ambos huesos, mientras que el segmento de recta azul, que está uniendo un centro de rotación de cadera con un centro de rotación de rodilla para un instante, nos está describiendo el eje mecánico. En la figura de la derecha, aunque parezca milimétrico y de poco significativo, encontramos la sucesión de centros de rotación en las distintas posiciones de movimiento de la rodilla. Esos puntitos centrales nos están mostrando que para la posición 1 el eje de rotación es 1, para la posición 2 es otro, para la posición 3 es otro. Con lo cual el concepto de eje mecánico va a ir variando de acuerdo a la posición tanto de rodilla como de cadera para el caso del eje mecánico del fémur, que está utilizado siempre como ejemplo porque es el que más discrepa con su eje diafisario. Fíjense también que el eje diafisario es anatómico, es dado, y salvo que se fracture o haya algún otro tipo de lesión, no se modifica con el movimiento, mientras que el eje mecánico varía a lo largo de los distintos movimientos de cadera y de rodilla. Además, observen, y esto vamos a volver más adelante a lo largo del año, que por ejemplo para el eje diafisario el trocánter menor se encuentra por dentro, el trocánter mayor se encuentra por fuera, mientras que para el eje mecánico tanto trocánter mayor como trocánter menor se encuentran ambos por fuera del eje.
Así como hablábamos de la adaptación funcional de la estructura externa del hueso, también lo podemos aplicar a la estructura interna, es decir, la conformación y ubicación del eh, hueso compacto y trabecular. Para esto vamos a recurrir al modelo de Kuhlmann de las trabéculas sometidas a fuerzas estáticas o dinámicas que van a estar organizando el diseño óseo interno. Para esto no se puede recurrir a la genética, eh, porque no va a estar explicando la disposición de las trabéculas o de las líneas de fuerza que está sometido el hueso. Fíjense en el primer gráfico, un dispositivo de madera en forma de T y el de al lado en forma de L. Las flechas nos muestran que está sometido a tracción y las líneas de fuerza se van a estar repartiendo en toda su sección transversal. Cuando se afina, tanto en el segmento de la T, en el segmento central de la T como en el de la L, más lateralizado, también se concentran esas líneas de transmisión de las fuerzas. En el segundo gráfico, un dispositivo, también una barra fijada a la pared en sentido horizontal, se le comprime aplicándole una fuerza en el sector superior, en el extremo libre, mientras que en el sector inferior la T nos está mostrando que hay una fuerza de tracción. Quiere decir que está sometido este dispositivo, esta barra, a una flexión, compresión en un sentido, tracción en el otro. Cuando se le genera compresión en el sector superior, las líneas de fuerza empiezan a concentrarse de manera en forma de arco, en forma de abanico, y van a ubicarse contralateralmente en el sector inferior del dispositivo, mientras que cuando se le genera una fuerza de tracción en la parte baja de ese mismo extremo libre, las fuerzas en forma de abanico se cruzan casi a 90 grados respecto de las de compresión que se describieron antes y se concentran en el sector superior del dispositivo contralateral. Si nosotros esto homologamos con un hueso largo, como lo vemos en el gráfico del fémur, tanto el sector de la diáfisis que está graficada como el de la epífisis, encontramos que con fuerzas de compresión se van a estar conformando dos sistemas de abanico, uno de compresión y otro de tracción, que se entrecruzan en el sector tanto de la cabeza como del trocánter, el macizo trocanterio, a 90 grados, formando un sistema trabecular de mucha resistencia con menor material, pero que se concentran en el sector del hueso compacto de la diáfisis, de mayor espesor en el sector interno, cóncavo, donde se soporta compresión, y de menor espesor en la cortical de la diáfisis del sector externo, que soporta tensión. Nosotros solemos ver este tipo de dibujos en los libros y lo muestran gráficos siempre en la disposición trabecular 2D. Hay que pensar con el gráfico más figurativo de arriba que toda esta disposición se da en las tres dimensiones, ¿no? Es importante o es interesante que busquen en los libros de anatomía, en la organización o disposición interna del trabecular y del compacto, cómo se ubican estos abanicos de fuerza para entender mejor la adaptación funcional de la estructura interna. Aquí encontramos dos ejemplos justamente de esta adaptación funcional interna. Recordemos algunos conceptos que son importantes para entender mejor estas adaptaciones. ¿Se acuerdan del ángulo de inclinación en el cuello anatómico del fémur en relación con el eje de la diáfisis, el cual se abre hacia adentro con un ángulo normal, ahora no importa, es de 128 grados, y si este ángulo se abre, es mayor a esos 128 grados normales, se lo denomina coxa o cadera valga, como en el gráfico de la izquierda, mientras que si el ángulo disminuye de esos 128 grados, casi llegando a 90,
se lo denomina coxa o cadera vara, como en el caso del gráfico de la derecha. Lo que observamos en este corte transversal, ¿no? O vértico frontal, diríamos, de ambas estructuras internas del fémur, es cómo se modificó la disposición trabecular en la coxa valga, en donde hay muchísima más densidad en ese sector interno, con una cortical mayor, pero que se expresa aún más en la coxa vara porque aumenta el efecto de compresión, disminuyendo el ángulo y armando una cortical de mucho más espesor en el sector interno cóncavo del hueso. Otras estructuras de la configuración interna también están adaptadas a la función. Por ejemplo, en los huesos largos el canal medular va a estar coincidiendo con el eje neutro. El eje neutro del hueso justamente es el que tiene un momento de fuerza cero, porque la distancia a ese eje es cero. Entonces cualquier fuerza que se esté aplicando, de flexión, de torsión, cuando está pasando por ese mismo eje, esas fuerzas son cero. Entonces es el sector que soporta menos carga del hueso. Y es aquí donde encontramos una respuesta de un canal medular hueco de economía de material, ya que no requiere material óseo en el sector en donde no se está soportando cargas. Otras estructuras son los agujeros nutricios de los huesos, en este caso de los huesos largos. Piensen en el momento de las metáfisis, de la fisis, en el crecimiento del hueso, y la orientación de estos agujeros nutricios en relación a las epífisis más fértiles. Encontramos la regla ya conocida en donde a nivel de miembro superior las epífisis más fértiles se da en la epífisis superior del húmero y la extremidad o epífisis inferior del radio y cúbito, por lo cual los agujeros nutricios se dirigen hacia el codo y quedan alejados de las epífisis más fértiles, mientras que a nivel de miembro inferior las epífisis más fértiles son el extremo inferior del fémur y superior de tibia y peroné, por lo cual los agujeros nutricios se alejan de la rodilla. Por último, otra de las estructuras internas del hueso es el tejido conectivo que recubre por fuera, periósteo, o por dentro, en el canal medular, el endósteo, y está relacionado con los tejidos blandos y ese poder osteogénico también. El periósteo tiene esta continuidad y se va a confundir con la cápsula fibrosa, no va a estar recubriendo las superficies articulares, va a tapizar todo el hueso a excepción de ese sector revestido por cartílago, pero va a tener una relación directa con los ligamentos y los tendones que se insertan en él y que van a estar penetrando con su inserción a través de las fibras de Sharpie, teniendo una directa continuidad de tejido conectivo. Un conjunto de leyes fueron evolucionando y explicando el diseño óseo. Seguramente en otras materias ya han estudiado las dos leyes que van casi de la mano, Wolff y del Pech. Se las nombra casi una a continuación de otra y muy en relación. Pero no olvidemos que Wolff describía la ley en relación al hueso, donde menciona que mayores presiones sobre el hueso estimulan la formación ósea. Pero del Pech lo hacía sobre el cartílago de crecimiento, sobre la metáfisis, la fisis, y hablaba del Pech de mayores presiones sobre ese cartílago de crecimiento inhibe el mismo. Es el ejemplo que conocemos, que se le limita la sobrecarga de pesas o de sobrecarga en gimnasio a los chicos, adolescentes que todavía se encuentran en crecimiento y desarrollo, porque sobrecargas de presiones sobre el núcleo de crecimiento, la fisis, va a estar inhibiéndolo.
fue evolucionando estas leyes iniciales de Wolff y Delpech, y Hansen empezó a mencionar que no todas las presiones sobre el hueso, sobre el cartílago, van a ser las que lo estimulen, sino que van a tener que responder a las direcciones de las presiones funcionales. Y es acá que entonces vamos a tener que pensar en la ubicación del hueso en el esqueleto, a qué fuerza se encuentra adaptada, si son compresiones, si son tracciones, si son cizallamientos, etcétera, para que esas presiones, para que sean estimulantes, van a tener que responder a esas presiones funcionales. Y Basset agrega que además esas presiones funcionales, para que puedan ser estimulantes, van a tener que tener relación con las magnitudes de esas fuerzas funcionales. No es lo mismo una magnitud que recibe los esfuerzos del fémur que un hueso de miembro superior, que el hueso del carpo, que los huesos de la columna a nivel cervical o lumbar. En algún momento empezó Jones a explicar que no siempre las presiones constantes sobre el hueso estimulan, quiere decir que contradijo a la ley de Wolff, y lo explicó porque muchas veces ciertos aneurismas o dilataciones de la arteria aorta, en la aorta torácica o descendente, que está pegada al cuerpo de las vértebras, las presiones constantes generan reabsorción ósea. Entonces se empezó a preguntar si realmente solamente las presiones o las compresiones son las que estimulaban a esta formación ósea, cuando en realidad en algunos casos se producía la reabsorción. En la actualidad, la ley que responde a esta adaptación del diseño óseo es la de Wetter-Volkmann, y habla de presiones intermitentes, las que, según la dirección de las presiones funcionales y en relación a la magnitud, van a estar estimulando el crecimiento. Las presiones intermitentes quiere decir que son compresiones y tracciones de manera sucesivas, las cuales en un niño adolescente lo va a estar realizando los mismos músculos, el movimiento, el juego, la actividad normal, porque luego de una contracción muscular se produce una relajación, luego de una tensión o aumento de tensión tendinosa o ligamentaria disminuye esa tensión, luego de soportar carga se relaja esa carga, y esas alternancias o presiones intermitentes son suficientes para desarrollar un diseño óseo normal. Con respecto a las leyes de crecimiento óseo, se van a estudiar las leyes de Serres. Por un lado, la ley de la simetría se aplica a aquellos huesos impares medios que se encuentran justamente en la línea media y se van a constituir a partir de núcleos de osificación pares a cada uno de los lados de esa línea media, y se van a reunir para conformar el hueso único e impar. Sin embargo, hay una excepción a esta ley de la simetría, y es el cuerpo vertebral, que va a estar desarrollándose con un núcleo propio, un núcleo primario del cuerpo en la línea media, y no como la reunión de dos a cada uno de los lados. Por otra parte, tenemos la ley de las eminencias, es decir, cada una de las apófisis de los eminencias en las epífisis, en las extremidades de los huesos, van a ir desarrollándose con un núcleo de osificación propio. En este caso vemos en el gráfico los núcleos de osificación individuales de cada una de las estructuras articulares y no articulares de la epífisis inferior del húmero. Y por último, la ley de las cavidades, que van a estar conformándose por dos o más núcleos reunidos en el trasfondo de esa misma cavidad. El ejemplo más clásico es el de la cavidad cotiloidea, donde se reúne en el trasfondo el núcleo del ilión, del isquión y del pubis.
Todas estas leyes van a estar respetando, por supuesto, los tipos de osificación propios de cada uno de los huesos. Recordamos los huesos planos con una osificación intramembranosa, los huesos largos con un tipo de osificación endocondral. ¿Para qué será importante nosotros tener estos conocimientos en la biomecánica? Cuando estamos atendiendo, por ejemplo, en época de crecimiento a un niño, un adolescente, donde todavía los núcleos de osificación en las epífisis se encuentran en desarrollo, la resistencia relativa de esos núcleos es menor a la que tienen los tendones y los ligamentos. Por lo cual, cuando aplicamos técnicas que manipulan las extremidades de los huesos, por lo menos, y es importante esto hasta los 2 años, luego se va a ir osificando paulatinamente, vamos a tener que manipularlo con muchísimo cuidado. Por ejemplo, cuando aparece un pie equinovaro con una retracción del tendón de Aquiles, no se va a poder estar esforzando a favor de la flexión dorsal del tobillo para elongar el tendón de Aquiles, porque el brazo de palanca que empieza a generar es muy grande y puede provocar una compresión del núcleo de osificación, tanto del astrágalo como el sector anterior de la tibia, y empeorar o generar una deformación en ese sector. Otras leyes que rigen el crecimiento óseo son las leyes de Godin. Las leyes puberales lo que nos mencionan es que antes de la pubertad se crece a expensas del miembro inferior y después del tronco, mientras que antes de la pubertad va a estar predominando un proceso de alargamiento y luego el de engrosamiento óseo. Así como antes de la pubertad va a estar dominando el crecimiento óseo y luego el desarrollo muscular. Las leyes de las alternancias nos menciona que el hueso largo va a estar alternativamente creciendo en largo y en grosor, y los periodos de actividad y de reposo se van a estar sucediendo semestralmente en el crecimiento en longitud de un hueso largo y son opuestos en los huesos largos consecutivos. Las leyes de las proporciones nos están mostrando que este crecimiento va a estar sucediendo en 3 fases: desde el nacimiento hasta los 6 años, desde los 6 años hasta los 14, 15 años y después de los 15 años hasta la edad adulta. Este crecimiento siempre va a ser proporcional a la talla, y si el crecimiento de un segmento es superior al proporcional que le corresponde a la talla, el vecino va a estar conservando esta proporción y va a crecer en menor magnitud. Por otra parte, tenemos las leyes de las asimetrías, y que vamos a encontrar que aquellos segmentos óseos bilaterales pueden estar creciendo de manera asimétrica en más de un lado que del otro por hiperfunción, por la lateralidad, incluso lateralidad cruzada en miembros superiores e inferiores. Cuando observamos el crecimiento en los primeros 15 meses, como en el bebé de la figura, encontramos que el crecimiento es predominantemente en sentido cráneo-caudal, es decir, crece más cabeza, tronco y en menor medida extremidades. Pero desde los 7 u 8 años el crecimiento se produce desde la región caudal a la craneal. Es clásico ver chiquitos, nenas o nenes de 7 u 8 años que empiezan a aumentar la talla de calzado, mientras que todavía no desarrollaron una estatura proporcional a este aumento de la talla. En los gráficos de abajo a la izquierda, tanto de las nenas como de los nenes, encontramos los picos de crecimiento, las distintas edades que se dan, y la fuente de esto es el libro verde de la Sociedad Argentina de Pediatría, por lo cual son datos nacionales. Desde el punto de vista arquitectónico, el diseño óseo va a poder estar ubicándose o constituyendo una viga, es decir, un travesaño,
una ubicación en sentido transversal, de acuerdo a la posición propia de la especie, o una columna, es decir, un sentido longitudinal en la ubicación del esqueleto. Cuando hablamos del hueso como una viga, lo podemos ejemplificar en el caso de la clavícula, en donde el peso que pende el miembro superior del articulado en la cintura escapular va a estar generando una tracción sobre la epífisis externa o lateral y va a estar provocando una tensión en la articulación esternocosto-clavicular, en la epífisis interna, generando entonces un pandeo o una flexión que va a tener que ser superada por la resistencia propia de los materiales y la tensión de las estructuras blandas. Si lo vemos en sentido de viga en la pelvis en conjunto, observamos que el ilíaco, el sacro y el ilíaco contralateral están apoyados como una viga sobre las cabezas de los fémures para soportar la fuerza peso que se transmite a través de toda la columna vertebral hacia la base del sacro y recibir las fuerzas por tercera ley de Newton que empieza de reacción del suelo transmitidas por ambos miembros inferiores. También aquí se va a estar provocando un esfuerzo o solicitud de pandeo de flexión. Con respecto a la posibilidad que el diseño óseo se describa como una columna, vamos a estar aplicando la teoría de las columnas cargadas excéntricamente, en donde observamos en este gráfico que hay 3 casos diferentes y vamos a ir estudiando a continuación cada uno de ellos. El primer caso de las teorías de las columnas cargadas excéntricamente se aplica a un dispositivo en donde los dos extremos se encuentran móviles. Vamos a desglosar un poquito esta frase. Estamos hablando de la teoría de columnas, quiere decir que se va a aplicar a huesos ubicados en sentido longitudinal dentro del esqueleto. Cargados quiere decir que están soportando compresiones, entonces lo tenemos que aplicar a huesos de miembro inferior. Excéntricamente quiere decir que justo las fuerzas estas de compresiones no son axiales, no pasan perfectamente sobre su eje, sino van a estar generando un esfuerzo de flexión. Y que sus dos extremos se encuentren móviles quiere decir que las articulaciones para el plano que estamos estudiando permiten movilidad. En este caso vamos a estudiar el fémur y la tibia en el plano sagital, en donde sus dos extremos son móviles, ya que tanto cadera, rodilla para el caso del fémur o rodilla y tobillo para el caso de la tibia son móviles en el plano sagital, es decir, pueden realizar movimientos de flexo-extensión. En estos casos, las teorías de las columnas mencionan que para darle más resistencia, el dispositivo va a estar adoptando una curvatura que se aloja a lo largo de toda la longitud de ese dispositivo. Cuando esto lo aplicamos al hueso, vemos que el fémur va a tener una curvatura de convexidad anterior, de concavidad posterior, estamos viéndolo en el plano sagital, que en la zona posterior de concavidad va a estar soportando compresiones y va a estar mucho más adaptado a eso, tanto que se encuentra la línea áspera hacia arriba de trifurcación y hacia abajo de bifurcación, dándole mayor densidad ósea, mientras que en el sector anterior, con la convexidad, va a estar disminuidos estos esfuerzos por la presencia de las activaciones de los distintos grupos musculares que conforman el cuádriceps. Cuando este mismo ejemplo de las teorías de la columna cargadas excéntricamente, cuyos dos extremos son móviles en el plano sagital, se aplica a la tibia, observamos que tiene una convexidad hacia adelante, una concavidad hacia atrás, que el sector más fortalecido es el sector de la concavidad, más adaptado a la compresión, que forma una cara en el caso de la tibia, mientras que la convexidad anterior, menos adaptada, va a estar reforzada por la presencia de la musculatura pretibial.
la teoría de las columnas cargadas excéntricamente en el segundo ejemplo se aplica a un dispositivo con un extremo fijo y un extremo móvil, entonces vamos a tener que la curvatura que le brinda resistencia va a estar alojada en los 2/3 de este dispositivo y la inflexión, es decir, el cambio de curvatura, va a estar en la unión entre los 2/3 y el tercio inferior. Si esto se aplica al hueso, lo podemos analizar en el caso del fémur, pero para el plano frontal, en donde el extremo móvil es el de la cadera, que puede permitirse un movimiento de abducción-aducción, y el extremo fijo es el de la rodilla, donde los movimientos de lateralidad no son normales. En este caso, viéndolo en una mirada de plano frontal, tanto el hueso en su vista anterior como posterior, podemos ver la correspondencia de la curvatura de convexidad lateral o externa en sus 2/3 superiores, similar al esquema que lo acompaña y que vuelve a alinearse, a rectificarse en su tercio inferior. Así es que el hueso, aplicando las teorías, se puede adaptar mejor a los esfuerzos en su posición esquelética. El último de los casos, de las teorías de las columnas cargadas excéntricamente, se da aplicando a dispositivos cuyos 2 extremos son fijos. Es en este caso que, para darle más resistencia, la curvatura se va a concentrar en el tercio medio o 2/3 medios del dispositivo. Si lo queremos aplicar a los huesos, vamos a estar observando a la tibia en el plano frontal, ya que tanto en la rodilla como en el tobillo no se permiten los movimientos de lateralidad en la biomecánica normal, por lo cual son de 2 extremos fijos y se observa una leve curvatura de convexidad hacia externo, que lo delinea mejor la cresta de la tibia y que genera mejor adaptación con la aplicación de los músculos pretibiales, disminuyendo esos esfuerzos de tensión de la convexidad. La relación estructura-función debe responder a las solicitudes o esfuerzos mecánicos a los que están sometidos los huesos en la vida cotidiana. Cualquier fuerza, todas las fuerzas en el espacio, van a poder agruparse de acuerdo a la clasificación de las solicitudes que ya estudiamos en la unidad 3. La compresión o tracción, que son solicitudes axiales, estas que van exactamente por un eje, la flexión, el cizallamiento, la torsión. Pero la realidad es que en la vida cotidiana todas estas solicitudes se van a ir dando de manera simultánea y pocos huesos se ubican como para estar siendo sometidos a efectos de compresión o de tracción axial perfecto. Cuando nosotros vemos el ejemplo o el cuadro de arriba a la derecha, vemos cómo hay una mejor adaptación del hueso cortical adulto a los esfuerzos de compresión, es decir, pueden soportar un estrés máximo mucho mayor antes de llegar a la carga máxima, luego de tensión o de tracción, y en mucho menor proporción es la resistencia al cizallamiento o a la cizalla. Vamos a ir analizando cada una de las solicitudes y cómo se aplica al hueso. Las primeras son las solicitudes o esfuerzos axiales, tanto de compresión como de tracción. Difícilmente sea bien lineal y en el eje la aplicación de estos esfuerzos en la vida cotidiana, pero existen algunos ejemplos. Por ejemplo, las fuerzas de compresión son dos fuerzas iguales, opuestas, que cuando se aplican sobre la superficie van a tener como consecuencia que se acorten, se comprimen en un sentido y se ensanchen en el otro, es decir, se aplica el efecto Poisson. Y estas fuerzas máximas van a ser perpendiculares al plano donde se le aplica la línea de carga. Cuando lo aplicamos a un ejemplo de
de los huesos, si se llega al límite, es la radiografía, la tomografía que están viendo a la derecha, en donde muestra una fractura de un cuerpo vertebral por aplastamiento, un burst, significa, es decir, que la ruptura de las trabéculas no se da en sentido de la compresión, sino porque no resisten la tracción en sentido transversal. También encontramos como fuerzas o solicitudes axiales la tracción. En este caso las dos fuerzas también son iguales y se aplican en sentido contrario, pero en el hueso va a tener una tendencia como a alargarse y hacerse más estrecho. Y tal cual como las fuerzas de compresión, las máximas se van a dar en el plano perpendicular a dicha carga. El ejemplo es, como en la radiografía que se encuentra de la rodilla, es la tracción, por ejemplo, que le genera el tendón rotuliano sobre el núcleo de osificación de la tuberosidad anterior de la tibia, provocando lo que se denomina el síndrome de Osgood-Schlatter, es decir, como una fractura, un desplazamiento de ese núcleo de su posición original. Cuando van a estar actuando entonces estas fuerzas de compresión y de tracción, tenemos que pensar que se aplican en una misma línea, en un mismo eje. Cuando no se aplican en un mismo eje, entonces vamos a estar hablando de solicitudes o esfuerzos de flexión. En este caso va a haber tanto compresión en un sentido, en el lado cóncavo, como tensión o tracción del lado convexo, y sus fuerzas van a ser neutras o cero en el eje de ese hueso. Las angulaciones entonces se van a provocar, como se ve en la radiografía de una fractura por flexión, directamente proporcional a la longitud del hueso, como se lo está expresando la fórmula, y al momento de fuerza, es decir, cuanto más alejado se encuentre de ese eje neutro. Pero un poquito más adelante vamos a ver, va a haber algunos mecanismos que colaboren para disminuir esos esfuerzos de flexión sobre el hueso. Otras de las solicitudes a las cuales están expuestos los huesos son las fuerzas de cizallamiento. En este caso, las fuerzas se están aplicando paralela a la superficie de análisis, a la estructura que estamos estudiando, y por ejemplo el punto en donde actúa va a estar generando una tensión, de manera que si llega al punto de carga máxima puede producir una fractura. Es el ejemplo que aparece en la radiografía de abajo, donde se observa una fractura, una espondilolisis, es decir, se lesiona, se fractura la apófisis articular del lumbar 5, que pierde contacto con el resto de su vértebra, y como consecuencia incluso puede haber una espondilolistesis, es decir, un deslizamiento. En este caso, la fuerza de cizallamiento por la oblicuidad del sacro es la que está generando estas fuerzas paralelas, y la carilla superior de la primera vértebra sacra, la contrafuerza que está frenando ese esfuerzo. El hueso cortical es capaz de soportar una gran tensión de tracción, de compresión e incluso de cizallamiento, y el módulo de cizallamiento de este hueso, del cortical, es de unos 3.3 gigapascales. Si nos ponemos a analizar las fuerzas de torsión, es una fuerza que se aplica sobre el hueso en el sentido de la rotación alrededor de su eje longitudinal, y empiezan a aparecer fuerzas del tipo espiroideos, cuyas mayores intensidades se dan cuanto más alejado del eje se encuentre, es decir, que va a ser importante el momento de fuerza, es decir, la fuerza por la distancia al eje neutro. Aquí en el análisis de la fórmula estamos observando este momento de inercia que está representado por la letra J y que tiene que ver con la sección transversal. Para un hueso tubular estaría dado por pi
y por radio elevado a la cuarta. Es decir, que esa sección transversal, cada vez que sea de mayor grosor, el esfuerzo de torsión va a ser mayor, pero también mayor va a ser la resistencia. Así como en flexión era más importante la longitud para que se produzcan los límites de falla, los límites de fractura, en este caso de torsión tiene que ver con esta deflexión angular o esta resistencia a la torsión con la sección transversal. Cuando observamos un esfuerzo que llega al límite máximo, se ve que el trazo de la fractura, como está en el dibujo y como se ve también en la radiografía, se va a producir en general de manera espiroidea con una oblicuidad que tiene un ángulo aproximado a 50 grados. Y entre ambos trazos aparece una línea que se une, un trazo vertical. Bajo condiciones estáticas normales es bajo el riesgo de esta fractura, pero con condiciones dinámicas, con más energía, sí puede suceder, y uno de los huesos que más sufre esto es la tibia. Para poder responder entonces a estos esfuerzos o solicitudes, el hueso tiene ciertas propiedades mecánicas. Por un lado, la viscoelasticidad, la tenacidad y la elasticidad. La tenacidad está compuesta a su vez por rigidez y dureza. Ya habíamos estudiado que rigidez y elasticidad son dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Cuando aumenta la rigidez, disminuye la elasticidad y viceversa. Cuando hablamos de rigidez, se va a estar estudiando a partir del módulo de Young. El módulo de Young, representado con esa letra E, es para el hueso en general, es decir, su resistencia máxima es de 2 toneladas por centímetro cúbico. Quiere decir que si yo quiero romper 1 centímetro cúbico de hueso, necesito aplicarle 2 toneladas de fuerza. Y también tenemos que entender que el módulo de Young no es uniforme para todos los tipos de hueso que estuvimos estudiando. Claramente hay una gran diferencia entre el hueso trabecular y el hueso cortical. El hueso trabecular tiene una resistencia de 75.5 megapascales. En cambio, el hueso cortical tiene 17 gigapascales. Ya vemos la mayor rigidez que tiene el hueso cortical. Por lo cual, si tenemos que pensar en la elasticidad, aplicándolo por la ley de Hooke, este coeficiente K, vamos a encontrar que la gran diferencia de elasticidad sugiere que en realidad el hueso esponjoso es el más elástico y va a estar respondiendo con más resistencia a la deformación. Por otra parte, cuando llegamos al punto elástico, y sobrepasamos, tenemos que ver la dureza, es decir, cómo se resiste a la deformación plástica. Y entre la rigidez y la dureza mencionamos a la tenacidad, que es la energía total para fracturar un material. Algo es tenaz, el hueso es muy tenaz porque requiere mucha energía para poder llegar a ese límite de carga máxima y de ruptura. Sin embargo, no solamente estas propiedades son importantes, sino que por la gran o un porcentaje, no es grande, en este caso es un 20% de componente acuoso, también vamos a tener que analizar la respuesta del hueso en función del tiempo y en función de la velocidad de la carga. Es decir, que tenemos que analizar la viscoelasticidad del hueso. En varias oportunidades ya estuvimos mencionando entonces que la resistencia final del material no está solamente relacionada con
la rigidez o con la tenacidad, sino que tiene diferentes dimensiones. Tenemos que la resistencia del material puede depender de la carga que puede resistir antes de romperse, a la deformación que puede soportar antes de romperse y la energía que es capaz de almacenar antes de romperse. Si observamos esta tabla de las propiedades mecánicas del hueso, estamos analizando una comparación entre la hidroxiapatita, que es el componente mineral básico, el hueso cortical y un hueso esponjoso, por ejemplo, de la vértebra. Si nosotros observamos la primera columna del módulo de Young, vemos cómo va disminuyendo el módulo de rigidez, ¿no es cierto? Porque cuando el módulo de Young es muy alto, lo que está mostrando es que es poco elástico y es muy rígido. Fíjense que son 100.000 newtons por milímetro cuadrado. Cuando pasamos al hueso cortical son 15.000, pero cuando vamos al hueso esponjoso entre 70 y 160 newton por milímetros cuadrados. Cuando vamos a la última de las columnas vemos la capacidad de deformación a la fractura, en qué porcentaje, y acá vemos la mayor posibilidad de deformarse del hueso esponjoso, entre 20 a 50% de su estado inicial, mientras que el cortical entre un 1 y un 2, cuando la hidroxiapatita no está calculado. A pesar que estemos hablando del hueso de manera general o del tejido óseo, hasta acá ya hemos estado viendo las diferencias que hay entre el hueso cortical y el hueso esponjoso desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista, por supuesto, del comportamiento mecánico. Entonces, tendremos que pensarlo como dos estructuras muy diferentes. El hueso cortical es más rígido que el esponjoso. Por otra parte, se fractura cuando su deformidad excede a un 2%, mientras que el hueso esponjoso se va a fracturar cuando su deformación excede el 7%. Y por otra parte, por esta estructura porosa, el esponjoso va a tener mayor capacidad de almacenamiento energético. Entonces, va a ser más resistente a la compresión longitudinal. Por otra parte, se pueden observar diferencias en cuanto al transcurso de la vida en las distintas edades. Ya estuvimos viendo el hueso en crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes. Cuando el hueso ya está maduro, va a alcanzar su máxima resistencia entre los 20 y los 40 años. Y a partir de los 50 años, el hueso cortical va a disminuir un 2% por cada década posterior. Y una ductilidad, ¿se acuerdan que es la posibilidad de almacenar la plasticidad? Va a disminuir un 5% cada década. Quiere decir que con el transcurso de los años y llegado a las edades avanzadas, el hueso va a ser más frágil y menos dúctil. Además, habíamos mencionado que, como todos los tejidos, como los materiales que vamos a estudiar, el hueso es un material anisotrópico, un material que va a depender de la dirección en que se encuentre orientado en el espacio para responder diferente en sus propiedades mecánicas. Y lo vemos en las distintas curvas de esfuerzo de formación que se observa en el gráfico de la derecha. Si el hueso se encuentra en sentido vertical longitudinal, entonces la pendiente de la región elástica es bastante elevada, es decir, se necesita mucha fuerza para que deforme poco. Si se empieza a generar una oblicuidad de unos 30 grados, ya se requiere menos fuerza para generar una fase elástica, plástica e incluso de ruptura. Cuando el hueso se encuentra a 60 grados orientado en el espacio, el esfuerzo necesario para llegar al punto de ruptura es mucho menor, y cuando se encuentra en sentido horizontal o transversal,
con menor cantidad de esfuerzo puede provocar un límite máximo y fractura. Una expresión de la deformación que se produce en el material cuando se le va aplicando determinada carga o esfuerzo se va a representar con la curva que ya hemos estudiado, carga-deformación. Ahora lo vamos a empezar a analizar en cada uno de los tejidos. En este caso se va a aplicar al hueso sometido a un esfuerzo. Fíjense que en el eje de las I se encuentra carga, esfuerzo, solicitud, ¿no es cierto? Es la fuerza sobre superficie, presión, estrés. Y en el eje de las X, la horizontal, es la deformación, que como este autor, Fitzgerald, es de los autores sajones, le mencionan en la traducción como tensión, pero es lo mismo que deformación. Lo que estamos observando es el primer periodo recto de deformación elástica que responde a la ley de Hooke y que tiene una pendiente bastante elevada, es decir, bastante fuerza se requiere para deformar muy poco. Luego se llega al límite máximo de esa deformación elástica y empieza una curva que responde a la deformación plástica y que la respuesta va a estar llegando a su máximo punto de resistencia antes de que se produzca la tensión de falla o ruptura, que en el caso del hueso es la fractura. ¿Para qué nos sirven todos estos conocimientos en rehabilitación, en kinesiología? Fíjense que esta curva que se pone en esta diapositiva es como un ejemplo de aplicación de un clavo placa. Clavo placa es lo que se observa en la radiografía de la derecha cuando se produce una fractura y se tiene que estabilizar con esta osteosíntesis. Si nosotros vemos la respuesta del material de acuerdo al análisis de esta curva, ¿cuáles serían las diferencias que se observa entre esta curva del material, del clavo placa, y la que estuvimos analizando antes como resistencia de carga de formación del hueso? ¿Cómo es la pendiente? ¿Cuánta fuerza se requiere para que se deforme? Si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían las propiedades mecánicas que responden a la del hueso y las diferencias de esta clavo placa? Estaríamos viendo aquí una resistencia que el material va a estar soportando el peso de la persona en bipedestación, tal cual como un hueso ya consolidado, un hueso normal. Pensamos que este clavo placa, por ejemplo, va a estar pudiendo soportar la bipedestación sin ningún tipo de ayudas en la descarga de peso, por ejemplo, muletas, bastón, trípode, andador, antes de que esta fractura se consolide y la resistencia del hueso vuelva a ser normal. Este tipo de razonamientos, de comparaciones, nos están fundamentando también cuándo poder, por ejemplo, bipedestar a un paciente, cuándo se requiere observar la consolidación de la fractura, si el material que está estabilizándolo es suficientemente resistente para lograr soportar el peso o no. Tiene que ver un poco más esto de relacionarlo con una parte bien de aplicación, una parte más avanzada que van a ver más adelante en la carrera, pero sí ilustra el para qué estamos estudiando y analizando estos conceptos. Recordemos que la viscoelasticidad es la propiedad mecánica de aquellos cuerpos heterogéneos, sólidos y acuosos, en donde su deformación va a estar dependiendo de tres factores: el tiempo, la velocidad de la aplicación de la carga y la temperatura. Vamos a ver ahora cómo responde el hueso
con respecto a la velocidad de la aplicación de la carga y vamos a analizar estas diferentes curvas. Tenemos que ir viendo las aplicaciones de mayor velocidad, las de 1500 por segundo, luego vemos la de 300 por segundo, 1 por segundo, hasta 0,001 por segundo. Cuando estudiamos a mayor velocidad, vemos que hay mayor resistencia, es decir, que se va a necesitar más fuerza para romper un hueso bruscamente que lentamente. El hueso va a estar teniendo una resistencia más baja cuando es sometido a ritmos de tensión más pequeños, que acompañan, por ejemplo, a la marcha normal. Y entonces son requerimientos mecánicos de la actividad con menor intensidad. Sin embargo, cuando se le aplica cargas a más velocidad, va a hacerse más resistente, como por ejemplo cuando se salta y se recibe el peso de recepción de un salto o de una caída desde determinada distancia, la velocidad de aplicación de la carga es mayor y en ese caso la resistencia, el hueso también responde con mayor resistencia. Vamos a recordar acá uno de los principios que ya estudiamos, que es el de efecto acumulativo o superposición de efectos mínimos. En este caso el hueso va a estar respondiendo de manera viscoelástica en función del tiempo y vamos a notar en este caso la curva de fatiga ósea. Si vemos esta curva exponencial, podemos interpretar que con una elevada carga y una sola frecuencia de aplicación, es decir, cuando la carga es suficientemente elevada, excede la resistencia y puede lesionar, puede fracturar. No hace falta aplicar 2 o 3 veces cuando la intensidad de este esfuerzo es elevado y supera el límite máximo. Sin embargo, podemos ir al otro extremo de la curva exponencial, en donde pequeñas y bajas cargas, pero superpuestas en el tiempo con una frecuencia de aplicación que aumenta de acuerdo a la cantidad de, por ejemplo, de repeticiones, si estamos en un gesto de un deportista, en un gesto laboral. Lo que va a estar sucediendo es que estos pequeños efectos, aunque no lleguen al límite máximo de carga, se van a estar sumando en el tiempo, van a estar generando ese efecto acumulativo y van a llegar al concepto de fatiga ósea y de ruptura. Esto puede explicar también, por ejemplo, las fracturas del caminante, no solamente de los deportistas o de algunos efectos acumulativos laborales. Hay que también pensar que el hueso, ya lo estuvimos viendo, es una estructura viva, está constantemente sometido a los procesos de formación y reabsorción, por lo cual para que se produzca este tipo de fractura es importante que no solo exista un número elevado de repeticiones de la carga, sino que también la frecuencia de aplicación sea tan elevada que al proceso de formación y de recuperación no le dé tiempo a equiparar las rupturas. En esto vemos entonces la aplicación de uno de los principios y del componente tiempo dentro de la propiedad de viscoelasticidad del hueso. Ya estuvimos viendo que los huesos se encuentran adaptados tanto en su configuración externa como interna para poder responder a las solicitudes, a los esfuerzos de la vida cotidiana, incluso a los más intensos como las del deporte u exigencias de gran intensidad. Y lo hacen con propiedades mecánicas como su rigidez, tenacidad, viscoelasticidad, pero también tienen mecanismos que colaboran para disminuir estos esfuerzos.
Uno de ellos son las articulaciones, para que justamente ante los distintos esfuerzos, sobre todo los que menos adaptación tienen, los de cizallamiento y de torsión, sean absorbidos por la deformación de las estructuras vecinas articulares y no se transmita a la rigidez de la estructura ósea. Otro de los mecanismos es el mismo canal medular. Ya estuvimos mencionando que en los huesos largos el canal medular coincide con el eje neutro. En el eje neutro los esfuerzos son cero, porque justamente ese momento, fuerza por distancia, multiplicado por cero, que es la distancia al eje, es un momento donde no se está soportando ningún tipo de esfuerzo, y en este caso el canal medular actúa con el principio de economía, de resistencia de materiales, ya que no tenemos ninguna cantidad de hueso, sea compacto o esponjoso, que se encuentre en un lugar donde tampoco está siendo requerido, debido a que estas solicitudes son mínimas o nulas. Pero cuando vamos más alejados del eje, desde el eje diafisario hacia el sector externo o interno de cada uno de los huesos, anterior o posterior, cuando nos alejamos y ese momento de fuerza aumenta por su distancia, también vamos a encontrar los músculos como mecanismos que colaboran a disminuir estos esfuerzos. En general los huesos están, como ya estuvimos mencionando, sobre todo el compacto y también el trabecular, más adaptados a las compresiones, y en los segmentos convexos se generan esfuerzos de tracción. Sobre ese sector de la convexidad es donde los músculos con la contracción transforman el esfuerzo de tracción en compresión, colaborando entonces a disminuir estas líneas de fuerza que se ven graficadas en los dibujos de la derecha. Se ve la pelvis, la cadera y el fémur con líneas muy cercanas unas a la otra, con mucha transmisión de fuerza cuando no se encuentra el tensor de la fascia lata dibujado, y en el dibujo de la derecha, en donde la contracción del tensor de la fascia lata le está provocando compresión sobre la zona convexa de tracción, estas líneas de fuerza se diversifican más y son menores. Es interesante entonces buscar otros ejemplos en el cuerpo en donde estos mecanismos se apliquen para disminuir los esfuerzos en las solicitudes del hueso. Nos propusimos desde el inicio en pensar en el hueso como tejido vivo, y lo que encontramos es que es una estructura de gran metabolismo en el cuerpo, en donde continuamente se están generando procesos de reabsorción ósea y de aposición ósea para tratar de lograr una homeostasis biológica. Estos factores que van a estar regulando la homeostasis son de diversas características. Tenemos factores genéticos, tenemos factores nutricios, tenemos factores vitamínicos, que en la actualidad se escucha mucho la vitaminosis o la hipovitaminosis D, sobre todo en estas grandes ciudades. Los hormonales, que conocemos como a partir de la menopausia y la disminución de los estrógenos empieza también a actuar con procesos de descalcificación, y los que nos interesan desde el punto de vista kinésico, mecánico, que es el factor piezoeléctrico. La piezoelectricidad es un fenómeno que se aplica en diferentes elementos, como no solamente el hueso, como lo vamos a ver en cristal de cuarzo, y presentan tensiones o deformaciones mecánicas cuando son sometidos a determinada tensión eléctrica. Vamos entonces a profundizar este factor mecánico, que es el que se relaciona un poco con nuestra actividad kinésica. Cuando se define el factor piezoeléctrico, entonces se está hablando que el entorno bioeléctrico de las células, del esqueleto, las células óseas,
presentan estímulos morfogenéticos. ¿Qué significa esto? Que los cambios funcionales de ese entorno van a estar ocasionando también modificaciones o cambios en las propiedades bioeléctricas. Estos cambios van a estar generando señales que van a ser reconocidas por las células y van a producir aposición o reabsorción ósea. ¿Cuáles serían estos cambios del entorno? Las mismas actividades de la vida diaria, así como lo dijimos en el crecimiento y desarrollo de los niños o de los adolescentes es el propio juego, también el movimiento, la carga de peso, la transmisión de las fuerzas, el ambiente, esta actividad de la vida diaria son los que van a estar originando los cambios eléctricos que van a estar eh, permitiendo la nutrición y la homeostasis entre reabsorción y aposición. Vimos desde el principio que este hueso vivo requiere de la actividad piezoeléctrica para nutrirse, porque si el hueso no recibe fuerzas estáticas, cargas de peso, presiones, tracciones, movimientos musculoesqueléticos, y al no recibirlos aparece un excesivo reposo, se debilita y el hueso se descalcifica. El hueso entonces tiene cargas eléctricas en la superficie cuando son sometidos tanto a presiones como a tracciones mecánicas. Y acá tenemos que aplicar las leyes que habíamos visto, la de Wolf, Delpech, Bassett, Janssen y sobre todo la de Wetter-Volkmann, que tenían que ser estímulos intermitentes en las líneas de direcciones de fuerza, con intensidad que sea proporcional a la estructura y que se ejerzan perpendicular al eje principal de simetría del hueso. Estas características van a poder constituir parte de los estímulos que podemos generarle al hueso para lograr mejor adaptación funcional y un equilibrio de homeostasis entre reabsorción y aposición. Esquemáticamente lo que estábamos explicando eh, lo vemos en estos gráficos en donde un potencial negativo generado en la compresión del lado cóncavo va a estar generando hueso, es decir, estimulando la formación ósea. En cambio, un potencial positivo del lado de la tracción, del lado de la convexidad, va a estar generando una reabsorción ósea. El gráfico de la derecha está mostrando desde el punto de vista más fisiológico toda la misma balance del estímulo piezoeléctrico. Con respecto a la consolidación y remodelación ósea, debemos recordar que nuestro hueso, el que estamos estudiando, no solo es una estructura viva, sino también plástica, y que las trabéculas se van a formar y deformar constantemente, van a haber reabsorción y aposición, destrucción y reconstrucción continua. Es importante pensar que la herencia no va a poder explicar esta disposición trabecular, que hay que verlas en diferentes momentos de acuerdo al transcurso de la vida, en diferentes edades, y que va a tener que ver con las fuerzas a las cuales está sometido el sistema. Hay una adaptación tanto del tamaño, de la forma, de la estructura, que se debe a las solicitudes mecánicas, y continuamente ese sistema trabecular va a estar remodelándose por completo, sobre todo en los momentos posteriores a algún tipo de lesión o de fractura. El hueso va a estar siempre respondiendo a ese patrón trabecular, a las fuerzas, a las solicitudes, según el estrés o la carga con la cual se lo está cargando. Cuando aparece una fractura,
hay un siguiente momento de consolidación de esos fragmentos, cuando muchas veces la alineación no se logra inicialmente en la primera instancia de consolidación, van a estar cambiándose esas líneas de presión y de tracción y va a estar remodelándose el sistema trabecular incluso a distancia y va a tardar bastante tiempo en esta alineación definitiva. Hay muchas situaciones patológicas o incluso fisiológicas que van a estar modificando esta composición del hueso. Por ejemplo, la obesidad, la menopausia, el envejecimiento o patologías como la enfermedad de Paget, la osteoporosis, la osteopetrosis, el hiperparatiroidismo. Todos estos, sea fisiológico o patológico, van a estar modificando las propiedades mecánicas. Y todas estas situaciones, sobre todo el envejecimiento, va a estar produciendo pérdida de masa ósea. Es decir, que el hueso cortical va a estar perdiendo diámetro, se va a adelgazar, el esponjoso va a estar perdiendo número de trabéculas, que a su vez van siendo más delgadas y va perdiendo resistencia. Todas estas pérdidas de masa ósea va a estar en detrimento entonces de las resistencias y la reducción de esta masa ósea muchas veces también generan disminución de las propiedades mecánicas. La remodelación se va a estar generando en un proceso de activación, formación y reabsorción. El hueso entonces viejo siempre va a estar reemplazándose por uno nuevo, van a estar siendo acciones coordinadas entre los osteoclastos y los osteoblastos en esa secuencia de activación, formación, resorción, y el crecimiento del hueso siempre va a tener que estar adaptándose a la estructura de las fuerzas que se encuentran aplicándose. Esto nos va a dar una homeostasis tanto mecánica como una homeostasis biológica. Esta homeostasis esquelética hace que en un adulto joven alrededor de un 30% de la masa esquelética total se renueve cada año, es decir, como una vida media de unos 20 meses. Cada unidad de remodelación, tanto reabsorción ósea por el osteoclasto o la posición o formación ósea por el osteoblasto, va a estar dando una tasa de formación, reabsorción de unos 87 días y va a estar generándose todo un proceso en donde el depósito, la calcificación de la matriz, la actividad osteoclástica de reabsorción y la osteoblástica de aposición tiene que llegar a un equilibrio de manera tal que en términos generales la cantidad de hueso reabsorbido y la cantidad de hueso formado quede en una tasa equilibrada. De esto se trata justamente la homeostasis tanto biológica como mecánica. Para terminar, vamos a sintetizar los conceptos primordiales que estuvimos desarrollando respecto de hueso. El hueso es un elemento compuesto, es decir, con una fase sólida y una acuosa, bifásico, es decir, que tiene fase orgánica y una fase inorgánica o mineral, de una porosidad variable, es decir, que tenemos una organización de cortical o compacto y de esponjoso o trabecular, anisotrópico, diferentes resistencias y propiedades de acuerdo a la orientación en el espacio y la dirección de las fuerzas, y un comportamiento viscoelástico en donde recupera también o determina la deformación, los factores de velocidad de aplicación de la carga y tiempo. También podemos recordar que es una estructura jerarquizada en 3 niveles, cuya unión de los elementos desde lo más simple a lo más complejo
va brindándole una gran resistencia. Esta resistencia está conformada por las propiedades mecánicas de dureza, de rigidez, tenacidad, viscoelasticidad. La unión de estos elementos van a estar logrando una homeostasis, una función mecánica dentro de un sistema cerrado, es decir, que se va a distribuir de una manera homogénea las fuerzas y va a haber economía de material, es decir, máxima resistencia con el menor material. Y para terminar reforzando este concepto de hueso vivo y altamente con una gran tasa metabólica, tenemos que recordar que es un órgano con una permanente actividad de remodelación, como dijimos, aposición y reabsorción y un alto nivel metabólico.